Charlotte Sinclair se sentó en silencio en la vasta extensión de su lujosa habitación en la finca de los Sinclair. El opulento espacio adornado con cortinas de terciopelo rojo intenso, muebles de caoba intrincadamente tallados y una gran cama dorada debería haber sido un santuario de comodidad y seguridad, pero esa noche no parecía más que una jaula dorada que la atrapaba en su interior. Su mirada se posó en el contrato matrimonial colocado cuidadosamente sobre el escritorio. El nombre de Víctor Harrington estaba impreso en negrita al pie de la página, lo que le hizo sentir un nudo en el pecho. No era solo un hombre de negocios rico, sino que era famoso por ser despiadado, dominante e insaciablemente ambicioso. Todos en la alta sociedad sabían que Víctor nunca hacía nada que no fuera en su beneficio. ¿Por qué quería casarse con ella? La respuesta era obvia: quería hacerse con el control del imperio Sinclair. La empresa de su familia estaba al borde del colapso debido a las malas decisiones comerciales de su padre, George Sinclair. La única forma de salvarla era fusionarse con el grupo Harrington, y el precio de ese acuerdo era ella misma. Un matrimonio transaccional, una prisión dorada de la que no podía escapar y que no le dejaba otra opción. Charlotte apretó los puños y se clavó las uñas en las palmas, obligándose a contener las lágrimas. Toda su vida había vivido bajo las expectativas de sus padres, atrapada en la imagen de una heredera perfecta. Pero ahora la vendían como una simple mercancía. La ceremonia de compromiso fue rápida y extravagante, un espectáculo digno de la élite. Toda la ciudad se maravilló ante la unión de dos familias poderosas, pero solo Charlotte sabía la verdad. Detrás del champán burbujeante y las sonrisas educadas se escondía una pesadilla. Esa noche, después de que los invitados se marcharan, Víctor la llevó de vuelta a Harrington Manor. Ya no necesitaba fingir. En el estudio, que estaba en penumbra, estrelló su vaso de whisky contra el suelo antes de agarrar la muñeca de Charlotte y atraerla hacia él. ¿Crees que puedes manipularme, Charlotte? Su voz era gélida, impregnada de un tono peligroso. Suéltame, ella luchó, pero su agarre era demasiado fuerte. Él se rió entre dientes, una sonrisa cruel jugando en sus labios mientras le rozaba la mejilla con los dedos antes de agarrarle la barbilla con fuerza. De ahora en adelante, me perteneces. No habrá divorcio, no habrá escapatoria. Serás mi esposa y me obedecerás. Todo el cuerpo de Charlotte tembló de miedo. En ese momento, se dio cuenta de la terrible verdad: Víctor no solo quería la riqueza de su familia, sino que también quería tener el control absoluto sobre ella. Fue entonces cuando supo que, si se quedaba, nunca tendría la oportunidad de escapar. Esa noche, cuando toda la mansión se sumió en un profundo sueño, Charlotte abrió silenciosamente su armario y sacó un sencillo vestido y un chal. Se paró frente al espejo. La refinada y aristocrática heredera se disfrazó ahora de chica común. Ya no lucía vestidos lujosos ni joyas deslumbrantes, sino que era solo una mujer desesperada en busca de libertad. Salió de puntillas, con el corazón latiendo violentamente. Si la atrapaban, no habría una segunda oportunidad. Se deslizó por el jardín trasero y llegó a una pequeña puerta que nunca había estado cerrada. El aire de la noche era frío, pero no era nada comparado con el terror que se apoderó de su pecho. Y entonces huyó de Harrington Manor, de un matrimonio forzado, del destino que otros le habían impuesto. Se subió al primer autobús que salía de la ciudad sin tener idea de a dónde iba ni de qué haría. Lo único que sabía era que nunca podría regresar. De heredera adinerada, ahora no le quedaba más que la ropa que llevaba puesta. No tenía identidad ni dinero, solo ella misma y el camino que tenía por delante. La nueva ciudad bullía de vida, le resultaba extraña e indiferente. Las calles estaban llenas de desconocidos, ninguno de los cuales la reconoció, a ninguno le importó quién era. Era aterrador, pero también liberador. Vagó sin rumbo, perdida en un mar de gente, hasta que sus ojos vieron un pequeño aviso escrito a mano clavado en una pared. Se busca empleada doméstica para atender al dueño de la finca, salario alto, no se requiere experiencia. La mirada de Charlotte se detuvo en la dirección, Julian Westwood. El nombre le sonaba extrañamente familiar, pero no podía recordar dónde lo había oído antes. Dudó un momento y luego respiró profundamente. Esta podría ser su única oportunidad de tener un refugio, de empezar de nuevo. Se armó de valor, dio un paso adelante y llamó a la puerta. Bienvenidos a la historia de hoy. Que siempre estén seguros, felices y bendecidos. Cuéntanos desde qué ciudad nos están viendo.
No olvides suscribirte a nuestro canal para convertirte en miembro de la familia Soul Stories. Invita a tus amigos y seres queridos a disfrutar juntos de estas significativas historias. Después de una larga noche deambulando, Charlotte se encontró de pie frente a las imponentes puertas de hierro forjado de Westwood Manor. La gran finca se alzaba en las afueras de la ciudad, aislada y majestuosa como una fortaleza. Se ajustó el chal sobre los hombros y tragó saliva mientras su mirada se posaba en la placa de bronce que llevaba en la puerta. Westwood Manor. Respiró profundamente, dio un paso adelante y tocó el timbre. El sonido resonó en el ambiente silencioso. Unos momentos después, una mujer de mediana edad salió del interior. Su cabello con mechas plateadas estaba cuidadosamente peinado hacia atrás y sus ojos penetrantes miraban desde detrás de unas gafas de montura fina. Era Eleanor Carter, la ama de llaves de la mansión. ¿Qué necesita, señorita?, preguntó Eleanor, con un tono tranquilo pero distante. Charlotte bajó la cabeza inmediatamente y adaptó su voz a su nueva identidad. Vi la oferta de empleo. Me gustaría postularme como empleada doméstica. La mirada de Eleanor la recorrió de arriba a abajo. Aunque Charlotte había elegido deliberadamente la ropa más sencilla, aún había en ella un aire de elegancia. Demasiado aplomada, demasiado refinada. Alguien como ella no debería estar entre los pobres que buscan trabajo. Lo siento, pero no eres apta para este puesto, dijo Eleanor con decisión y se dio la vuelta para marcharse. El pánico se apoderó de Charlotte. Se lanzó hacia adelante, agarrándose desesperadamente a la puerta de hierro. Por favor, necesito este trabajo. Puedo hacer cualquier cosa. No le tengo miedo al trabajo duro. Eleanor vaciló, con un destello de curiosidad en su mirada. Tenía poca paciencia para el engaño, pero había algo en los ojos de Charlotte, una sinceridad cruda y desesperada. ¿Por qué necesitas tanto este trabajo? Charlotte apretó los labios. No podía decir la verdad. Porque no tengo otro lugar a donde ir. Eleanor permaneció en silencio durante un largo momento antes de suspirar. Esta finca no es un lugar al que cualquiera pueda entrar. Mi amo es muy particular. No le gusta que haya extraños en su espacio. Charlotte apretó los puños. Solo pido una oportunidad. Si no lo hago bien, puedes despedirme en cualquier momento. Eleanor la estudió una vez más y luego asintió levemente. Está bien, te daré una oportunidad. Pero recuerda, un error y estás fuera. Charlotte casi se echó a llorar de alivio. Inclinó la cabeza varias veces en señal de gratitud cuando Eleanor abrió la puerta y la dejó entrar. Westwood Manor era tan grandiosa como imponente. Altas columnas blancas, fuentes de diseño intrincado y amplios jardines rodeaban la finca, exudando un aire de elegancia atemporal. Sin embargo, a pesar de su belleza, la atmósfera se sentía extrañamente vacía, fría, sin vida, como si el tiempo hubiera olvidado este lugar. Mientras caminaban por los pasillos, Eleanor habló en un tono mesurado. A mi amo no le gusta socializar. Perdió la vista después de un accidente. Y desde entonces, se ha vuelto difícil. Si quieres conservar este trabajo, hay dos reglas que debes seguir. 1. No sentir lástima por él. 2. No lo molestes a menos que sea absolutamente necesario. Charlotte asintió. No tenía más opción que obedecer. Esta era su única oportunidad de empezar de nuevo. Su primer día de trabajo no fue fácil. Charlotte, que tenía la tarea de limpiar la parte delantera de la mansión y preparar el estudio de Julie Westwood, se dio cuenta rápidamente de que todo allí se mantenía con una precisión casi obsesiva. Cada superficie relucía, cada objeto estaba colocado meticulosamente. Era evidente que el personal de la casa operaba bajo estrictas expectativas. A mediodía, después de una mañana agotadora, Charlotte salió a recoger una entrega de un camión de suministros. Mientras levantaba una caja pesada, una ráfaga repentina de viento la hizo perder el equilibrio. Se tambaleó, se le resbaló el agarre y luego chocó contra alguien que salía de la entrada principal. ¡Pum! La caja cayó al suelo y el hombre con el que había chocado dio un paso atrás y estuvo a punto de perder el equilibrio. Con el corazón latiendo con fuerza por el pánico, Charlotte levantó la vista y se quedó paralizada. Un hombre alto estaba frente a ella, vestido con una elegante camisa blanca y pantalones oscuros.
Aunque sus ojos estaban desenfocados, había un aura innegable de fría autoridad que lo rodeaba. Julie Westwood, aunque no podía verlas, percibió instintivamente la repentina intrusión. Su expresión se endureció, su presencia era imponente. ¿Quién eres? Su voz era profunda, aguda, como una espada que cortaba el aire. Lo siento mucho, tartamudeó Charlotte, inclinándose rápidamente. Fue un accidente. Julian frunció el ceño. Eleanor. ¿Quién es? ¿Quién la dejó entrar a mi casa? Al oír la tensión en su tono, Eleanor se acercó corriendo, con el rostro tenso por la preocupación. Señor, ella es la nueva criada. La contraté esta mañana. La cabeza de Julian se inclinó ligeramente hacia Charlotte, su expresión era ilegible, pero sus palabras transmitían absoluta autoridad. Despídanla de inmediato. El rostro de Charlotte palideció. Si la despedían ahora, no tenía otro lugar a donde ir. Sin pensarlo, se lanzó hacia adelante, agarrando la manga de la camisa de Julián, con la voz temblorosa. Por favor, señor, no me eche. Realmente necesito este trabajo. Julian se puso un poco rígido ante el contacto. Por un breve segundo, su expresión habitualmente ilegible vaciló, como si pudiera sentir la desesperación en su tacto. Su ceño se frunció aún más con irritación. Pero antes de que pudiera hablar, Eleanor intervino. Señor, tal vez deberíamos darle una oportunidad. Ella trabajó duro para estar aquí. Además, actualmente necesitas un asistente personal. Creo que ella podría ocupar ese puesto. Un silencio tenso se extendió entre ellos. Eleanor sabía que Julian detestaba tener a alguien demasiado cerca. Pero había algo diferente en esta chica, algo que hacía que valiera la pena reconsiderar su relación. Después de una larga pausa, Julián exhaló bruscamente y apartó el brazo. No necesito caridad, murmuró. Si se queda, más vale que sea competente. No toleraré la incompetencia ni los errores. Charlotte asintió con fervor. Prometo que haré lo mejor que pueda. Sin decir una palabra más, Julian se dio la vuelta y volvió a entrar en la mansión, dejando a Charlotte allí parada, sin aliento. A duras penas había logrado aferrarse a esta oportunidad. Ahora haría todo lo que estuviera en su poder para no perderla. Después de que Julian se fue, Eleanor le dio una palmadita a Charlotte en el hombro. Parece que conseguiste el trabajo. Pero recuerda, esto es solo el comienzo. No es fácil tratar con Julian Westwood. Charlotte tragó saliva con fuerza y siguió con la mirada la silueta del hombre con el que acababa de chocar. Un hombre que había perdido la vista, pero que llevaba en sí una oscuridad más profunda que la de cualquier otra persona que hubiera conocido. Había escapado de una prisión, pero ahora estaba entrando en otra. Desde el primer día que Charlotte puso un pie en Westwood Manor, Julian dejó muy en claro que despreciaba su presencia. No toques mis cosas a menos que yo te lo permita, le dijo con frialdad cuando ella intentó ordenar su escritorio. No entres en una habitación si estoy dentro. No pienses nunca que necesito tu ayuda. Todos los días tenía que soportar esas palabras gélidas. No había ni una pizca de bondad o tolerancia en su actitud. Aunque no podía verla, percibía cada uno de sus movimientos, sin importar lo cuidadosa que fuera. Una vez, mientras ella intentaba acercarle una silla, Julián le espetó de repente: no soy un lisiado. Puedo hacerlo yo solo. Charlotte apretó los labios. Se dio cuenta de que él no solo se resistía a ella, sino a su propio destino. Pero no se rindió. Aunque él la rechazaba constantemente, ella seguía siendo persistente. Le llevaba sus bebidas, le preparaba la ropa y lo guiaba con delicadeza por los pasillos de la mansión. Nunca le tuvo lástima. Ella simplemente hacía su trabajo con silenciosa dedicación. Y poco a poco, Julián dejó de regañarla con tanta frecuencia. Una tarde, mientras ordenaba el estudio de Julián, Charlotte notó un marco de fotos colocado boca abajo sobre su escritorio. Curiosa, la recogió. La fotografía mostraba a una joven de largos rizos y tiernos ojos azules. Pero lo que más llamó la atención de Charlotte fue el hombre que estaba a su lado, Julian. En la foto, todavía tenía la vista y en su rostro se dibujaba un leve rastro de sonrisa. ¿Julian había sonreído así alguna vez? Incapaz de reprimir su curiosidad, preguntó suavemente: ¿quién es ella?
La habitación se volvió fría al instante. Julian permaneció inmóvil en su silla, con los ojos ciegos mirando fijamente al frente, pero su voz, cuando finalmente habló, estaba cargada de amargura. Ella es la mujer que me abandonó en el momento en que perdí la vista, dijo con voz ronca, como si estuviera enredada en una vieja herida sin cicatrizar. No soportaba la idea de estar con un hombre ciego, así que se fue sin decir una sola palabra. Charlotte sintió un dolor en el pecho. Por eso Julián se mostraba tan distante, tan frío. No carecía de emociones, simplemente se estaba protegiendo de más dolor. Con delicadeza, volvió a colocar el marco sobre el escritorio. Lo siento, susurró. Julian no dijo nada. Pero por primera vez, Charlotte sintió como si la distancia entre ellos hubiera comenzado a cerrarse, solo un poco. Esa noche, justo cuando Charlotte estaba a punto de irse a dormir, un sonido extraño resonó en la habitación de Julian. Ella corrió hacia el lugar del ruido. A través de la puerta entreabierta, lo vio acostado rígidamente en su cama, con la respiración agitada y entrecortada. Gotas de sudor brillaban en su frente, sus manos agarraban con fuerza las sábanas. No, basta. Charlotte se quedó paralizada. Estaba teniendo una pesadilla. Sin dudarlo, entró y le tocó suavemente el brazo. Julián. Julian se despertó de golpe, moviendo los brazos instintivamente. Por un breve instante, Charlotte sintió que su muñeca quedaba atrapada en su agarre. Su mano estaba helada y sus dedos temblaban. Soy yo, susurró. Charlotte. Su respiración se convirtió en un gas entrecortado y entrecortado. Entonces, se dio cuenta. Su agarre se aflojó y la soltó rápidamente, retirándose como si estuviera avergonzado. Pero Charlotte no dio un paso atrás. ¿Esa pesadilla era sobre el accidente?, preguntó suavemente. Julián no respondió. Ella podía ver ahora la vulnerabilidad que se escondía bajo su fría actitud. No era tan insensible como quería que el mundo creyera. Llevaba heridas que lo perseguían incluso cuando dormía. Charlotte se sentó lentamente junto a su cama. Está bien, murmuró. Me quedaré hasta que te duermas de nuevo. Julián no dijo nada, pero por primera vez no la apartó. Toda esa noche, Charlotte permaneció a su lado, vigilando su sueño inquieto. Después de esa noche, algo cambió entre ellos. Julián ya no la atacaba sin motivo ni la apartaba cada vez que ella se acercaba. Empezó a permitirle que lo ayudara más. Todas las mañanas, Charlotte lo ayudaba a elegir su ropa. ¿De qué color es esta vez?, le preguntaba Julián. Azul marino, le respondió. ¿Te conviene? Asintió levemente. Sin protestar, sin oponer resistencia. Ella lo guió por la mansión, ayudándolo a adaptarse a los sutiles cambios que Eleanor hacía. A veces, incluso lo ayudaba con las cosas más pequeñas, abrochando los botones de su camisa, sirviéndole un vaso de agua. Y él ya no se oponía. Fueron pequeños cambios, pero para Charlotte significaron todo. Una tarde, mientras ordenaba libros en el estudio de Julian, Charlotte dio un paso en falso. Julian, aunque no podía ver, instintivamente extendió la mano para atraparla. Ambos se quedaron paralizados. La mano de él había encontrado su rostro. Sus dedos rozaron su mejilla, recorriendo la curva de su nariz y el suave contorno de sus labios. Frunció el ceño ligeramente. Charlotte. Su voz bajó, más tranquila que antes. Charlotte se puso rígida y se le cortó la respiración. Su corazón latía a toda velocidad. Entonces, tan lentamente como había extendido la mano hacia ella, Julian retiró la suya. Lo siento, murmuró. Charlotte no entendía por qué, pero una extraña decepción se instaló en su pecho. Desde ese momento, lo supo. Algo había cambiado entre ellos. Algo que no tenía nombre, pero que había empezado a crecer. Charlotte caminaba lentamente por los tranquilos pasillos de Westwood Manor, llevando una bandeja de té para Julian, como hacía todas las noches. Pero cuando se acercaba a su estudio, una voz desconocida se escuchó a través de la puerta entreabierta. Había nueva información sobre el accidente, Sir Westwood. Se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Un miedo instintivo se apoderó de ella, obligándola a dar un paso atrás, a apretarse contra la fría pared y a escuchar.
La voz de Julian rompió el silencio, baja y controlada, pero cargada de furia contenida. ¿Todavía no hay pruebas sólidas? Hemos seguido múltiples pistas y todas apuntan a un mismo nombre. El hombre informó que el grupo Harrington había sido el responsable. No hay pruebas directas todavía, pero justo antes del accidente se produjeron una serie de transacciones financieras sospechosas. Algunos testigos podrían haber sabido algo, pero han desaparecido o se han negado a hablar. Charlotte sintió un escalofrío helado que le recorrió la espalda. Grupo Harrington. No podía ser una coincidencia. Ella sabía quién estaba detrás de esto. ¿Víctor? No se había propuesto simplemente arruinar a su familia. También había ido a por Julian. ¿Por qué? ¿Porque Julian era un rival potencial? ¿O había sido ese su plan desde el principio? ¿Despojarla de todo? ¿No dejar nada más que destrucción a su paso? Apretó los puños para evitar que temblaran. Si Julian se enteraba de la verdad, no se detendría. Él investigaría, se enfrentaría a Víctor y eso lo pondría en peligro. Ella no podía permitir que eso sucediera. Tenía que protegerlo, incluso si eso significaba sacrificarse. Charlotte no pudo dormir esa noche. Se revolvió en la cama, con la mente enredada bajo el peso de miles de pensamientos contradictorios. ¿Debería decirle la verdad a Julian? ¿Debería dejar que él decidiera su propio destino? Pero si lo hacía, sería lo mismo que empujarlo a la trampa de Víctor. Y Víctor, un hombre que no se detenía ante nada para conseguir lo que quería, no dudaría en atacar de nuevo. Sus ojos se dirigieron hacia Julian. Estaba dormido, su rostro más tranquilo que de costumbre. Una de sus manos descansaba sobre la cama, con los dedos ligeramente curvados como si buscara algo en sus sueños. Charlotte se mordió el labio y sintió un doloroso apretón en el pecho. No podía perderlo. Pero si guardaba ese secreto para siempre, ¿estaría traicionando su amor? Al día siguiente, Julian notó que algo no iba bien. Charlotte estaba más callada, más distante, sus ojos tenían un peso que no podía expresar en voz alta. Mientras ordenaba los documentos sobre su escritorio, Julian extendió de repente la mano, la agarró de la muñeca y la atrajo hacia sí. Charlotte jadeó suavemente, sobresaltada. No podía verla, pero podía sentir cada pequeño cambio en ella. ¿Qué me estás ocultando? Su voz era baja, firme, casi atravesando sus defensas. Charlotte sacudió la cabeza rápidamente, forzando una sonrisa. Nada. Julian la abrazó con más fuerza. Dime la verdad. Su aliento rozó su mejilla y de repente apenas quedó espacio entre ellos. Julian, yo. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, Julian inclinó la cabeza hacia abajo y sus labios se encontraron con los de ella. El beso fue suave, pero lleno de un anhelo tácito, como si hubiera estado reprimido durante demasiado tiempo. Los ojos de Charlotte se abrieron de par en par, su cuerpo se congeló momentáneamente, pero luego los cerró y se entregó a él. Ese beso no fue solo una reivindicación, fue una declaración. No necesitaban palabras para saber que se pertenecían el uno al otro, y esa noche ella se entregó a él. Se habían convertido en uno, completa e irrevocablemente. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol se asomaron por las cortinas, Charlotte abrió lentamente los ojos. Julian seguía dormido a su lado, respirando con normalidad y con una expresión relajada que ella rara vez había visto antes. Salió de la cama con cuidado, decidida a despertarlo y decirle por fin la verdad. Pero justo cuando se dirigía hacia la puerta, una voz la detuvo en seco: Charlotte Sinclair. Todo su cuerpo se puso rígido. No. Se dio la vuelta y sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Víctor Harrington estaba de pie en medio del gran vestíbulo. No estaba solo. Dos guardaespaldas imponentes lo flanqueaban, con una mirada fría y depredadora. Charlotte respiraba con dificultad y el pánico le atenazaba el pecho. Su mirada se dirigió hacia el piso superior, donde Julian todavía dormía, sin percatarse del peligro que acechaba abajo. No podía permitir que lo despertaran. Tenía que protegerlo. Sorprendido, Víctor sonrió con sorna, su voz destilaba burla. Pensé que estabas muerto, pero en lugar de eso te has estado escondiendo aquí, jugando a las casitas con un hombre ciego. Charlotte apretó los puños. ¿Qué quieres, Víctor?
Dio un paso adelante, sus movimientos lentos y deliberados estaban llenos de amenaza. ¿De verdad creías que podías huir de mí para siempre? Dijo arrastrando las palabras. No, Charlotte. Ya te he dejado huir demasiado tiempo. Bajó la voz y cada palabra estaba cargada de amenazas no dichas. Volverás conmigo. Nos casaremos, tal como lo habíamos planeado. Charlotte negó con la cabeza, con un aire desafiante en los ojos. Jamás. La sonrisa de Víctor desapareció. Su expresión se ensombreció y su tono se tornó gélido y letal. Entonces mataré a Julian Westwood, aquí y ahora. A Charlotte se le heló la sangre. Él lo sabía. Sabía lo mucho que Julian significaba para ella. No puedes. Oh, pero puedo. Víctor inclinó la cabeza ligeramente y volvió a sonreír. Un accidente, un robo, un atraco que salió mal. Había muchas maneras de que un hombre desapareciera para siempre. Charlotte inhaló con dificultad y el terror le abrió los ojos. No podía permitir que le hicieran daño a Julian. No tenía otra opción. Charlotte se sentó en la habitación de Julian y lo miró dormir. Sabía que esa podría ser la última vez que lo vería así. Una lágrima silenciosa se deslizó por su mejilla y se empapó en la almohada que estaba a su lado. Sus manos temblaban cuando tomó un trozo de papel del escritorio, tomó un bolígrafo y comenzó a escribir: Julian, lo siento. La verdad es que no soy una chica común y corriente sin nombre. Soy Charlotte Sinclair. Me escapé de mi compromiso con Víctor Harrington y sé que él es el responsable de tu accidente, pero no puedo permitir que corras peligro. Si me quedo, él nunca te dejará en paz. Por eso tengo que irme. No me busques. Olvídame. Te amo. Charlotte colocó la carta con cuidado sobre el escritorio, y sus lágrimas mancharon algunas palabras de la página. Se volvió hacia Julian y observó cada detalle de su rostro, el rostro que había llegado a amar más que a nada. El pecho le dolía con un dolor insoportable. Entonces, sin decir una palabra más, salió silenciosamente de la habitación, de la mansión y se adentró en la oscuridad donde Víctor la esperaba. No miró hacia atrás. No podía dejar que Julian supiera que lo amaba más que a sí misma. Charlotte permaneció inmóvil frente al espejo de la opulenta suite nupcial del hotel más lujoso de la ciudad. El reflejo que la miraba era el de una novia perfecta, ataviada con un vestido de novia blanco inmaculado, con intrincados encajes y perlas brillantes tejidas en delicados patrones. Una pequeña tiara descansaba sobre su cabeza, asegurando un velo transparente que caía en cascada sobre su rostro, ocultando la desesperación en sus ojos. Parecía la novia perfecta, pero esta estaba lejos de ser una boda perfecta. Durante más de 2 semanas, Víctor la había mantenido bajo estricto confinamiento, cortando todo contacto con el mundo exterior. No importaba cuántas veces se resistiera, él era implacable. Sus amenazas eran tan calculadas como despiadadas, despojándola de todas las opciones que tenía. Mientras te cases conmigo, todo esto terminará, había murmurado Víctor, levantando su barbilla con una sonrisa que le provocó escalofríos en la columna vertebral. Serás la señora Harrington y dejaré a Westwood en paz. Pero si aún piensas en escapar, sus dedos se apretaron alrededor de su muñeca, su agarre como un tornillo de banco, su mirada fría y depredadora. Charlotte no se hacía ilusiones sobre lo que significaban sus palabras. Si no obedecía, Julián moriría. No tenía otra opción. El suave repique de la marcha nupcial resonó en la gran catedral, anunciando la llegada de la novia. De pie, justo afuera de las imponentes puertas, Charlotte podía oír el silencioso zumbido de cientos de invitados que esperaban expectantes en el interior, ansiosos por presenciar el gran espectáculo, la unión de 2 de las familias más poderosas. Pero cada paso que daba hacia la entrada se sentía como un nudo que se cerraba alrededor de su alma. Se obligó a seguir adelante, tragándose el pánico que le subía por la garganta. El pasillo se extendía interminablemente ante ella, bordeado de rosas blancas inmaculadas, candelabros dorados y el peso de innumerables miradas. Pero para Charlotte, ese no era el camino hacia una nueva vida. Era un lento camino hacia su propia ejecución. En el altar, Víctor se erguía, vestido con un traje negro impecablemente confeccionado y con una expresión de absoluto triunfo. Había ganado. La había destrozado. Nadie lo sabía.
Nadie en esta grandiosa y deslumbrante ceremonia sabía que la radiante novia que caminaba hacia su novio gritaba en silencio pidiendo ayuda. Nadie, excepto una persona. Justo cuando Charlotte llegó al altar, las enormes puertas de la catedral se abrieron de repente. El sonido de la pesada madera al chocar contra la piedra silenció toda la sala. Se escuchó una voz profunda y autoritaria, llena de furia y determinación inquebrantable. ¡Alto! ¡Ella me pertenece! El mundo a su alrededor pareció congelarse. Los murmullos de los invitados se desvanecieron en un silencio atónito. Charlotte se quedó sin aliento. La voz era inconfundible. Su corazón latía con fuerza y la incredulidad corría por sus venas mientras se giraba lentamente, casi temiendo que esto fuera solo otro truco cruel del destino. Pero allí estaba, Julian Westwood. Se paró en la entrada, su sola presencia consumía la habitación con un aura de poder y determinación. Su traje negro era impecable, perfectamente ajustado, sus hombros cuadrados con autoridad, su mandíbula cincelada estaba apretada, sus rasgos endurecidos con furia y algo más profundo, algo mucho más peligroso. Pero lo que dejó a Charlotte sin aliento, lo que casi hizo que sus rodillas se doblaran bajo ella, fueron sus ojos. Ya no estaban vacíos, ya no estaban perdidos en la oscuridad. La miraban fijamente. Él podía ver. Un jadeo colectivo recorrió la catedral, el peso de los murmullos de sorpresa se opuso a la densa tensión del aire. La sonrisa de Víctor se desvaneció, su postura se endureció por completo y sus ojos se entrecerraron con una precisión letal. Westwood, su voz era muy aguda, llena de incredulidad y rabia latente. Se suponía que eras ciega. Julián dio un paso adelante, el peso de su presencia lo sofocaba, su mirada nunca se apartó de Charlotte. Me operaron. Su voz era firme, innegable. Charlotte no podía respirar. La había encontrado. Nunca se había dado por vencido con ella. Y ahora estaba allí, por ella. El aire en la catedral se volvió sofocante, denso por la tensión mientras Julian avanzaba, cada uno de sus movimientos exudaba una determinación inquebrantable. Su mirada se fijó en Víctor, firme, su voz baja pero llena de autoridad. Déjala ir. Víctor soltó una risa aguda, su sonrisa burlona mezclada con burla. ¿De verdad crees que puedes entrar aquí y recuperarla tan fácilmente? Su tono destilaba diversión, pero había una amenaza subyacente en sus ojos. Julian no desperdició palabras. Se volvió hacia Charlotte, y en ese momento, el fuego en sus ojos se suavizó. Charlotte, ven a mí. Charlotte respiraba con dificultad, todo su cuerpo temblaba. Antes de que pudiera detenerlas, las lágrimas se derramaron por sus mejillas. El sonido de su nombre en sus labios, la absoluta convicción en su voz, destrozó cada muro que ella había intentado construir. Dio un paso vacilante hacia adelante, con el corazón latiendo con desesperación y esperanza. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, un frío clic metálico cortó el aire. Se escucharon jadeos en toda la catedral. A Charlotte se le heló la sangre. Víctor había sacado una pistola. El silencio se apoderó de la habitación y el caos se disolvió en un silencio terrible y sofocante. Hacia el oeste, la voz de Víctor estaba cargada de veneno. Su mano era firme, su puntería inquebrantable, directo hacia Julian, sus labios curvados en una mueca de desprecio, su dedo presionando el gatillo. Estabas ciego, y ahora puedes ver. ¿Es así? Bueno, entonces me aseguraré de que regreses a la oscuridad. Para siempre. El corazón de Charlotte latía con fuerza. Número. Sus ojos se dirigieron a la mano de Víctor, a la forma en que apretaba el arma, al leve movimiento de su dedo al apretar el gatillo. Iba a disparar. No había tiempo para pensar, no había tiempo para dudar. Ella corrió. Van. El disparo atravesó el aire, un final ensordecedor. Por un momento, el mundo se detuvo. A Charlotte se le cortó la respiración. Un dolor abrasador e insoportable la atravesó por el cuerpo y se extendió como fuego. Su visión se nubló cuando algo cálido y húmedo empapó el encaje de su vestido. Rojo. Un carmesí intenso y floreciente que contrastaba con el blanco prístino de su vestido. La catedral estalló en gritos de horror. Jadeos, gritos, ruido de sillas. Nada de eso le llegó.
Lo único que sintió fue cómo se le doblaban las rodillas y cómo perdía la fuerza en sus miembros. Y entonces, unos brazos la atraparon. Fuertes, familiares, temblorosos. Julián. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos por el terror, su respiración entrecortada. La abrazó con fuerza, como si su pura fuerza de voluntad pudiera mantenerla unida. Charlotte. Su voz se quebró, áspera por la agonía. No. No. Quédate conmigo. Ella intentó sonreír, pero sus labios apenas se movieron. Su mano tembló cuando la estiró y rozó su mejilla. Julián. Viniste por mí. Su voz era apenas un susurro. No hables. Solo agárrate fuerte, le suplicó, apretándola con sus brazos como si pudiera evitar que se le escapara. Pero la sangre, tanta sangre, le empapaba las manos y las teñía de rojo. El aullido de las sirenas atravesó el aire. Las grandes puertas de la catedral se abrieron de golpe otra vez. Pero esta vez, no era solo un hombre el que se alzaba desafiante. Era la policía. Agentes armados irrumpieron en el interior, con las armas desenfundadas y dando órdenes a viva voz. En cuestión de segundos, Víctor estaba rodeado. Antes de que pudiera hacer un movimiento, una figura lo derribó al suelo. Se escuchó un chasquido agudo de esposas alrededor de sus muñecas mientras una voz firme le anunciaba su destino. Víctor Harrington, estás bajo arresto por múltiples cargos, entre ellos conspiración para cometer asesinato, delitos financieros y orquestar el accidente en el que estuvo involucrado Julian Westwood. Víctor se retorció, mostrando los dientes de rabia, pero todo había terminado. Había perdido, pero a Julián no le importó. Ni siquiera le dedicó una mirada. Porque en sus brazos, Charlotte se estaba desvaneciendo. La visión de Charlotte se volvió borrosa y el mundo a su alrededor se convirtió en una neblina. Sintió que el frío se infiltraba en su cuerpo y entumecía sus extremidades. Pero las manos de Julián, sus manos todavía estaban cálidas, todavía la sujetaban como un ancla. No puedes dejarme, susurró Julián, con la voz ronca, temblorosa. Por favor, no te vayas. Una lágrima se deslizó de su ojo y cayó sobre su mejilla. Charlotte esbozó una leve sonrisa. Te amo, Julien. Y entonces, oscuridad, sangre. Estaba por todas partes, salpicada en las manos de Julian, empapando el blanco prístino del delicado encaje del vestido de novia de Charlotte. La imagen de ella desplomándose en sus brazos, con la respiración entrecortada, los ojos desenfocados. Fue como si un cuchillo le atravesara el alma y destrozara todo lo que había conocido sobre el dolor. Nunca había tenido tanto miedo. Cuando llegó la ambulancia, les gritó y les rogó que se apresuraran. Subió al vehículo junto a ella, agarrándole la mano mientras las sirenas aullaban por las calles. Cada segundo se convertía en una pesadilla interminable. Charlotte, abre los ojos, mírame. No hubo respuesta, y su mano, antes tan cálida, se estaba enfriando cada vez más. En el momento en que llegaron al hospital, los paramédicos la llevaron rápidamente a la sala de emergencias. Julian intentó seguirla, con todos sus instintos gritándole que se quedara a su lado, pero los médicos lo empujaron hacia atrás. Necesitamos operarla inmediatamente. Si no te mueves, puede que no sobreviva. Las puertas del quirófano se cerraron de golpe en sus narices y Julián no pudo hacer nada. Nada. 7 horas. No sabía cuánto tiempo había permanecido allí, solo que cada minuto que pasaba era una tortura. No sentía nada, ni hambre, ni cansancio, solo un dolor crudo e implacable que consumía cada uno de sus pensamientos. Charlotte estaba en algún lugar más allá de esas puertas frías y estériles, atrapada entre la vida y la muerte, y él no podía hacer nada para ayudarla. Julian nunca había creído en Dios, pero en ese momento rezó como un hombre desesperado. Por favor, quien pueda oírme, no me la quite. Haré lo que sea, con tal de no dejarla morir. Pero no hubo respuesta, solo el tic-tac implacable e indiferente del reloj del hospital. Cuando el médico finalmente salió de la sala de operaciones, Julián prácticamente se lanzó hacia adelante, con la respiración entrecortada y todo su ser tambaleándose al borde de la desesperación. No le importaba el decoro, la paciencia, nada. Solo necesitaba saber si ella estaba viva. La operación fue un éxito.
Apenas pudo oír esas palabras cuando las rodillas de Julian casi se le doblaron. El alivio se apoderó de él como un maremoto, dejándolo momentáneamente sin peso. Pero, continuó el médico, todavía no ha recuperado la conciencia. No podemos garantizar nada. Todo depende de su voluntad de luchar. A Julian se le encogió el pecho dolorosamente. ¿Su voluntad de luchar? No, eso no podía ser. Charlotte era una guerrera. Ella había luchado contra el dolor, contra el miedo, contra las crueles manos del destino. No lo abandonaría. No podía. Sin pensarlo 2 veces, empujó a la doctora y entró furioso en la habitación del hospital. En el momento en que la vio, todo su mundo se derrumbó. Charlotte yacía en la cama del hospital, con el rostro tan pálido que casi se confundía con las sábanas completamente blancas. Las máquinas emitían pitidos de forma constante a su lado, sus sonidos rítmicos eran un cruel recordatorio de lo frágil que era. 4 líneas serpenteaban alrededor de sus brazos, un tubo de oxígeno descansaba sobre sus labios y un monitor cardíaco marcaba el tiempo, como si contara los segundos entre la esperanza y la devastación. Julian se hundió en la silla a su lado, sus manos temblaban mientras buscaba las de ella. Frío, tan insoportablemente frío. Se le hizo un nudo en la garganta mientras entrelazaba sus dedos con los de ella, sujetándola como si la pura fuerza de voluntad pudiera mantenerla atada a él. Charlotte. Su voz salió entrecortada, su respiración inestable. Estoy aquí. No voy a ir a ninguna parte. Ella no respondió. No se movió. Ella simplemente yacía allí, como un ángel caído, atrapada entre la vida y la muerte. Un miedo paralizante le envolvía el pecho y le quitaba el aire de los pulmones. ¿Podría realmente perderla? No, no lo aceptaría. Julian nunca había conocido la verdadera impotencia hasta ese momento. Se sentó junto a su cama, agarrando su frágil mano, trazando suaves círculos con el pulgar sobre su piel, desesperado por sentir alguna señal de calor. El tiempo había perdido todo significado. Los minutos, las horas, los días se difuminaron en una neblina atormentadora. No comía, no dormía. Simplemente se quedaba. Y él habló. Le habló como si ella pudiera oírlo, como si sus palabras pudieran atraerla hacia él. Le contó sobre la primera vez que se conocieron, sobre lo irritantemente terca que había sido, sobre cómo nunca permitió que su frialdad la alejara. Describió la forma en que ella se reía, la forma en que su presencia llenaba de color su mundo incluso antes de que pudiera ver. Pero ella permaneció en silencio, quieta, inmóvil. El peso de su cansancio lo agobiaba, pero nunca soltó su mano. Su visión se nubló, su cuerpo se cansó más allá de lo comprensible. Sin embargo, se mantuvo firme. Prometiste que no me dejarías, ¿recuerdas? Su voz se quebró, apenas por encima de un susurro. Si despiertas, te juro que nunca más te dejaré ir. Lo juro, Charlotte. Una lágrima se deslizó por su mejilla, cayendo sobre el dorso de su mano. Y entonces lo sintió, algo cálido, algo húmedo. Se le cortó la respiración. Una lágrima solitaria se le había deslizado por el rabillo del ojo. Ella estaba llorando. Todo el cuerpo de Julián se puso rígido. La miró con incredulidad, con el corazón martilleándole las costillas. Ella podía oírlo. Todavía estaba allí. Un sollozo se atascó en su garganta mientras apretaba con más fuerza su mano, presionándola contra sus labios. Sé que puedes oírme, Charlotte. Quédate conmigo. Por favor. Te necesito. A la mañana siguiente, los primeros rayos dorados del amanecer se filtraron a través de las persianas del hospital, arrojando una luz suave sobre la habitación esterilizada. Julián estaba sentado, desplomado contra la cama, con la frente apoyada en sus manos unidas, y el cansancio pesaba sobre su cuerpo. Luego, un leve movimiento, una contracción, un susurro de movimiento contra su palma. La respiración de Julián se detuvo. Levantó la cabeza de golpe, con los ojos clavados en sus delicados dedos. Y entonces lo vio. Su mano tembló. 1 vez. 2 veces. Y luego sus párpados se agitaron. Un solo segundo se alargó hasta la eternidad antes de que sus pestañas se levantaran, revelando un par de ojos cansados y vidriosos. Pero estaban abiertos y lo miraban.
Por un momento, Julián no pudo moverse. No podía respirar. Y entonces sus labios se separaron, su voz apenas era un susurro, pero estaba llena de vida. Julián, he vuelto. Su mundo se hizo añicos. Se le escapó un sonido de ahogo mientras hundía la cara en la mano de ella, su cuerpo temblaba mientras cada emoción, alivio, agonía, amor se derramaban. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente brotaron. Pero esta vez no eran de desesperación, sino de alegría pura y sin filtros. Ella había regresado a él. Y esta vez no la dejaría marchar jamás. Cuando Charlotte abrió los ojos, su respiración aún era débil, pero en ellos brillaba un destello de vida. Julián sintió que algo dentro de él se liberaba, un torrente de emociones se abatió sobre él de golpe. Su mano se apretó alrededor de la de ella como si soltarla la hiciera desaparecer. Ella era real. Ella estaba allí. Después de todos los días de agonía de la espera, después del tormento de verla alejarse en sus brazos, después de sentirse completamente impotente, ella había regresado a él. Y cuando lo miró, esos ojos familiares llenos de calidez y amor, su mundo finalmente volvió a la vida. Julián respiró profundamente, se calmó antes de buscar en el bolsillo de su chaleco. Sus dedos rozaron algo pequeño y frío, pero que contenía todas las palabras no pronunciadas que había estado guardando en su corazón. Se puso de pie, se acercó un paso más, con el corazón palpitando erráticamente, y luego se arrodilló. Las luces del hospital captaron el destello del anillo entre sus dedos. El diamante brillaba como una estrella solitaria contra la estéril habitación blanca. Los ojos de Charlotte se abrieron de par en par y nuevas lágrimas brotaron de sus ojos mientras lo miraba con incredulidad. Nunca había esperado ese momento, no allí, no ahora, en el mismo lugar donde había luchado por su vida. Pero la mirada de Julián nunca vaciló, su voz era baja pero llena de una certeza innegable. Una vez viví en la oscuridad, pero tú fuiste la única luz que encontré, y no puedo perderte otra vez, Charlotte. Cásate conmigo. Todo lo demás se desvaneció, los pitidos de los monitores, el olor a antiséptico en el aire, la fría esterilidad de la habitación del hospital, nada de eso importaba. Solo estaba él, mirándola con un amor tan profundo que la dejó sin aliento. Charlotte levantó una mano temblorosa para cubrirse la boca, el corazón le martilleaba en el pecho. No había duda, ni vacilación. Ella sabía la respuesta mucho antes de que él la preguntara. Lágrimas de alegría corrieron por sus mejillas mientras asentía con la voz entrecortada, pero llena de certeza. Sí, Julián, sí, me casaré contigo. Julián sonrió, una sonrisa real y espontánea, una que ella había anhelado ver durante tanto tiempo. Con el toque más suave, deslizó el anillo en su dedo, sellando su promesa. A partir de ese momento, ella le pertenecía a él y él le pertenecía a ella. Charlotte no pudo contener la emoción que la embargaba. Lo abrazó, apoyó la cara en su hombro y sintió el calor y la fuerza que casi había perdido. Se abrazaron con fuerza, sus corazones se fundieron en uno solo, como si nada en el mundo pudiera separarlos de nuevo. Un año después, bajo el cielo azul nítido del otoño, Charlotte estaba frente al espejo, vestida con un vestido de novia blanco inmaculado. No más miedo, no más pesadillas, solo felicidad, solo amor. Esta vez, ella se estaba casando por voluntad propia, con el corazón libre de cargas, con un amor que había elegido. Al final del pasillo, Julián la esperaba. Sus ojos no la dejaron ni un segundo, llenos de profunda e inquebrantable devoción. Había estado perdido, atrapado en su propia oscuridad. Pero ahora estaba allí, esperándola, sonriéndole con la calidez de un hombre que finalmente había encontrado su hogar. Cuando Charlotte llegó hasta él tomó sus manos y sus dedos se entrelazaron en una promesa tácita. El mundo que los rodeaba desapareció y solo quedaron ellos dos en ese momento sagrado. Su boda no fue extravagante, ni estuvo llena de ostentosas muestras de riqueza o grandeza. Fue sencilla, íntima, pero más hermosa que cualquier celebración suntuosa. Cuando Julián se inclinó para besarla, toda la sala estalló en aplausos, pero lo único que Charlotte podía sentir era él, sus labios, su calor, su promesa. No más dolor, no más separación. Se habían reencontrado después de todas las tormentas, después de todas las pruebas. Después de la boda, volvieron a sus vidas, pero ahora todo era diferente. Julián volvió a trabajar, pero ya no era un hombre obsesionado con él.
Sacó tiempo para Charlotte, para su vida en común. Ella era su prioridad, su mayor tesoro. Y Charlotte, después de todo lo que había soportado, tomó una decisión. No permitiría que otras mujeres sufrieran el mismo destino que ella. Con el apoyo de Julian, creó una fundación para mujeres necesitadas, ofreciéndoles refugio, protección y la oportunidad de recuperar su libertad. Juntas, construyeron un futuro, no solo para ellas mismas, sino para aquellas que necesitaban esperanza. Y esta vez, nada podría quitársela. Su vida no siempre fue perfecta, pero siempre se tuvieron el uno al otro. Y luego, 2 años después de su boda, su felicidad se hizo aún más completa. Charlotte estaba embarazada. En el momento en que ella se lo dijo, Julian se quedó paralizado, completamente inmóvil por unos segundos, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Luego, sin previo aviso, la atrajo hacia sus brazos, con la voz temblorosa por la emoción abrumadora. ¿Es verdad, Charlotte? ¿De verdad estás esperando a nuestro hijo? Sus manos encontraron instintivamente el camino hacia su estómago, descansando suavemente sobre la pequeña vida que crecía dentro de ella. Su respiración se entrecortó cuando se dio cuenta de que iban a ser una verdadera familia. Los meses siguientes fueron los más dulces de sus vidas. Julian pasó más tiempo en casa, cuidando a Charlotte de todas las maneras posibles, desde elegir meticulosamente sus comidas, organizar la habitación del bebé y pasar las noches leyendo libros sobre recién nacidos. Todas las noches, sin falta, ponía la mano sobre su vientre y le susurraba dulces historias sobre el mundo a su hijo no nacido. Y entonces, finalmente, llegó el día. Charlotte agarró con fuerza la mano de Julian durante cada contracción, su agarre era fuerte, su cuerpo temblaba de dolor. Pero él nunca la soltó. Cuando el primer llanto de su bebé resonó en la habitación del hospital, Julian sintió que algo dentro de él se rompía, una ola de amor puro e incontenible como nunca antes había conocido. Las lágrimas le corrían por el rostro mientras contemplaba al pequeño y perfecto ser que tenía en brazos, un bebé con los mismos ojos azules profundos que su padre. Charlotte, exhausta pero sonriente, lo miró. ¿Cómo deberíamos llamarlo?, susurró. Julian miró fijamente la pequeña vida que sostenía en sus brazos y luego volvió a mirar a Charlotte. Su voz era suave, llena de amor, llena de promesas. Ethan. Ethan Westwood. Charlotte asintió, sus ojos brillaban de felicidad. Desde ese día en adelante, Westwood Manor ya no era un lugar frío y vacío. Fue un momento lleno de risas, del calor de la familia, del alegre sonido de Julián alzando a su hijo en el aire mientras Charlotte observaba cómo su corazón rebosaba de amor. Su vida ya no era una historia de tragedia. Era una historia de amor, de sanación, de un futuro construido juntos. Julian había creído que estaba destinado a vivir en la oscuridad, pero Charlotte había llegado y se había convertido en su luz. Ahora esa luz ya no le pertenecía solo a ella, sino también a Ethan, el pequeño corazón que latía y que era la prueba más pura de su amor. Se habían perdido una vez, pero esta vez nunca volverían a separarse. Juntos construyeron una vida no exenta de desafíos, pero sí llena de amor y esperanza. Porque el amor verdadero no se trata solo de promesas, se trata de perseverancia, de sacrificio, de elegir luchar el uno por el otro sin importar el costo. Charlotte y Julian demostraron que, por cruel que parezca el destino, mientras dos corazones encuentren el camino de regreso, siempre habrá un camino hacia adelante. Y quizás la lección más importante de todas es que la felicidad no se trata de la perfección, sino de apreciar los momentos que pasamos juntos. Por sobre todo, el amor no es solo encontrar la luz en la oscuridad, es convertirse en la luz para la persona que amas. Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir esta historia con tus amigos y familiares.